Clipchamp Create. La Ley 100 ha conseguido afectar tanto a los usuarios de las EPS como a los médicos que trabajan con estas entidades y al mismo sistema de salud. Dicha ley ha sido una de las causantes principales del déficit financiero con el que se encuentra el sistema de salud público del país, por lo cual los que se ven afectados de primera mano son las poblaciones rurales debido a las distancias que tienen que recorrer para llegar a los centros de salud, los cuales muchas veces no cuentan con los insumos necesarios. De igual forma, las poblaciones urbanas de bajos ingresos deben acudir a los hospitales públicos que suelen encontrarse en sobrecupo y no cuentan con los insumos necesarios. Ambas poblaciones deben soportar un mal servicio donde conseguir una cita es imposible por la poca disponibilidad de citas que hay. Les suelen negar los procedimientos y o los exámenes médicos y deben realizar muchos trámites para conseguir los medicamentos que necesitan para sobrevivir o para combatir algún tipo de enfermedad. Por otro lado, los trabajadores de la salud deben adaptarse a estas condiciones y trabajar con pocos insumos o cancelar algunos procedimientos debido a esto. Es normal que se retrase el pago de sus ingresos por meses y en las zonas rurales puede ser por años. Incluso se pueden dar casos en los que nunca les paguen los ingresos y no haya a quien le puedan pelear ni a quien le puedan hacer el reclamo para que les devuelvan sus honorarios. Al final, es el mismo sistema de salud el que se ve afectado porque no está cumpliendo los objetivos por los cuales fue desarrollada la Ley 100 del 93. Ahora bien, es pertinente considerar si realmente estamos peor o mejor que lo que es a como nos encontramos antes de que se implementara dicha ley. El sistema de salud anterior era peor para la población. La cobertura era de solo 23.7% en 1993. A partir de la Ley 100, la cobertura en salud se ha cuadruplicado a un 95.07% en la actualidad. Así que es cierto que ahora la cobertura en salud es mucho más amplia y llega a regiones y espacios periféricos del país a los cuales no solía llegar. Tal vez el problema o lo que nos debemos cuestionar ahora es si esta cobertura es de buena calidad o si realmente el servicio que se les presta o que se dice que se les presta está siendo de buena calidad y está cumpliendo con las necesidades de las poblaciones que afecta. También se debe considerar qué está sucediendo con los pagos para los médicos y los pagos que se deben realizar entre EPS y IPS, porque otros de las poblaciones afectadas han sido las IPS, debido a que las mismas EPS no les realizan los pagos que les deberían realizar y por tanto las IPS tienen que responder con malos insumos, con un mal manejo de los procedimientos, con baja calidad en los hospitales y con no pagarle a los trabajadores de la salud. En este momento es especialmente relevante por la pandemia, dado que aún no es seguro cómo se podría realizar las vacunaciones y a qué centros se podría acudir o bajo qué recursos se podrían utilizar para que se pueda realizar dicha vacunación. Es por esto que es pertinente analizar el problema del déficit financiero debido a las grandes poblaciones a las que afecta directamente. Hay beneficiarios actuales de esta situación. Se evidenciaron que la gran mayoría de los colombianos son beneficiados, ya que pueden tener una salud básica a un precio bajo, que en el papel sería una cobertura universal en salud, que según los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el 97% de los colombianos se encuentran asegurados y sus familias pueden recibir ciertos beneficios. El gobierno se ve beneficiado por la recolección de datos que se tiene de los colombianos, que se encuentran dentro del sistema de salud, ya que pertenecen a una base de datos general. También beneficia a los privados como las EPS, dado a que son los que manejan los recursos que se les entregan a las IPS para la atención de los pacientes y procedimientos necesarios. Aunque bien, en la práctica se ha evidenciado que no todos los grupos están beneficiando de este sistema. Se discutió que esto es más teórico que práctico, dado que en el papel el sistema de prevención de la Ley 100 y en general la Ley 100 puede ser muy bueno, pero en la práctica no está siendo tan bueno como parece, dado a que la gran mayoría de los colombianos no están asegurados y no cuentan con una salud digna. También los únicos beneficiados del déficit financiero son las EPS, dado que estos controlan los recursos que les entrega el Estado a su antojo. No tienen ninguna regulación en cuanto a el porcentaje que le entregan a cada una de las IPS.
embargo, cabe preguntarse si realmente la población está siendo afectada por el sistema de salud creado en la Ley 100 de 1993 o si el problema viene mucho antes y realmente la Ley 100 ha ayudado. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que en 1993 la cobertura en salud para toda la población era del solo 23.7%. A partir de la Ley 100, la cobertura en salud se ha cuadriplicado a un 95.07% en la actualidad. Ahora pasemos a ver cómo se produce el problema. Este surge como consecuencia del planteamiento inicial de la Ley 100 de 1993, la cual fue creada con un ambicioso objetivo: permitir que absolutamente todos los colombianos, sin importar su origen socioeconómico o situación financiera, pudieran acceder a un seguro básico de salud que incluyese una serie de medicamentos y tratamientos específicos. Este sistema se diseñó de tal manera que el sector privado es el que se encarga de la administración de los servicios y los recursos de la salud, los cuales son financiados por un modelo público-privado. La crisis financiera es entonces un reflejo de las falencias de este sistema. Por un lado, se generaron una serie de acciones corruptas en los procesos de pago y transacciones entre el gobierno, las EPS y las IPS que hicieron que el servicio fuese precario y limitado en términos de recursos disponibles para los distintos tratamientos. Esto llevó a que las IPS, especialmente las privadas, buscaran reducir sus gastos y centrarse en actividades más rentables. Adicionalmente, un cambio tan drástico hacia un modelo de cobertura universal implicó un cambio financiero y social gigante. Naturalmente, este cambio requirió un mayor gasto público que no ha sido suficiente para proveer a los hospitales de los recursos necesarios para implementar programas preventivos y efectivos. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en 146 instituciones la deuda hospitalaria alcanzó los 6.1 billones de pesos en el año 2015, de los cuales el 61% es cartera vencida. Adicionalmente, se generó un vicio del gasto. Esto está basado en un fenómeno llamado pago por evento, que básicamente quiere decir que el asegurador le cancela al prestador del servicio por atender a los afiliados, pero no evalúa la calidad de dicho servicio. A esto se le suma el hecho de que los hospitales públicos han podido gastar más de lo que tienen porque siempre confían en las políticas de salvamento permanentes que son puestas en práctica cada año con diferentes nombres. Finalmente tenemos que entrar a estudiar una de las virtudes de este sistema, que es la universalidad. Este concepto genera una disyuntiva que se centra en si como sociedad deberíamos hacernos cargo de los costos de un tratamiento muy costoso para un grupo reducido de personas o para un tratamiento de corto tiempo. Básicamente la pregunta acá es: ¿pueden los argumentos financieros ser tenidos en cuenta a la hora de decidir cuestiones de vida o muerte? Y si no es el caso, ¿cómo se conseguirán los recursos para cubrir estos tratamientos de precios altísimos? Para sintetizar, hay una reflexión del exministro de Salud Alejandro Gaviria que me parece que explica a la perfección lo que sucede con el sistema de salud. Él dice que el problema del sistema de salud es que las fuerzas políticas o burocráticas predominan sobre las fuerzas de mercado. La importancia social se utiliza como argumento para justificar las ineficiencias y los salvamentos se superponen con el tiempo. Los argumentos, por supuesto, son legítimos. Los hospitales públicos cumplen la labor primordial, pero se han usado muchas veces para encubrir el clientelismo e incluso la corrupción. En cuanto a la discusión que se dio con mis compañeros gracias a este tema, surgió una pregunta que hice: ¿no se tenían planteadas otras estrategias para solucionar este problema de la Ley 100? La respuesta es que sí, efectivamente, a lo largo de este periodo se han generado muchas reformas. Sin embargo, estas reformas han sido poco claras y, por el contrario, han generado mucha más confusión. En el largo plazo, lo que este fenómeno ha hecho es que sencillamente se posterguen las preguntas y discusiones o se evadan. ¿Cómo la política pública puede tener un papel en el mejoramiento de la situación? Primero, debe tenerse en cuenta que el Sistema General de Seguridad Social obtiene su financiación de empleadores y trabajadores, así como de los impuestos. Al respecto, las fuentes de financiación pueden ser modificadas o aumentadas o creadas nuevas alternativas de financiación por medio de la política pública. Por ejemplo, podría fomentarse la formalización con el fin de ampliar la base de personas afiliadas al sistema contributivo y así aumentar los recursos del sistema. Segundo, una de las causas del déficit financiero del sistema es el incremento del gasto por la financiación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el plan de tratamientos de beneficios en salud por medio de acciones de tutela. Es decir, existe un gasto relevante en el sistema de salud que no está siendo contemplado en su planeación y por tanto genera más déficit. Por consiguiente, si desde la política pública y no desde acciones de tutela individuales y aisladas se planean de antemano estos gastos y cómo financiarlos o reducirlos, puede mejorarse la situación.
Tercero, existen muchas normas dispersas y vacíos en el sistema de salud. Una política pública podría abordar de manera sistémica e integral la crisis financiera, articulando esas normas y estableciendo mecanismos de implementación. Cuarto, y por último, existen medidas que pueden implementarse desde la política pública que, aunque no estén directamente relacionadas con el estado financiero del sistema, sí podrían repercutir en la disminución de costos. Por ejemplo, por medio de la política pública podrían implementarse estrategias de prevención en salud, las cuales han demostrado en otros países ser más costo efectivas que el tratamiento de enfermedades.